En el día de hoy yo quiero hablar con ustedes el final de lo que hemos estado predicando acerca de Primera de Reyes 19. El hecho de que usted no haya estado en las otras dos primeras no quiere decir que usted no vaya a entender lo que hoy vamos a predicar, solamente que yo hago un repaso rápido y hoy hay un tema también que pues a los que han seguido la saga es la continuación, y a los que nos escuchan por primera vez los invito en nuestro canal de YouTube, Living Stones Christian Church. Ahí está también todos los videos de las prédicas. Estamos hablando acerca de la fe, ¿cierto? Hemos venido hablando acerca de la fe. Estuvimos hablando de esa fe al principio, cuando empezamos, esa fe de ese ciego que tuvo dos toques, que la fe de sus amigos lo llevaron delante del Señor Jesús. Y ahora pues hemos estado hablando acerca de cuando la fe está agotada. Luego yo quiero hablar con ustedes acerca, más adelante, es como para darles un abrebocas, quiero hablar con ustedes acerca de Juan el Bautista, ¿cierto? Y quiero hablar con ustedes de Juan el Bautista, no solamente de quién fue Juan el Bautista, sino también acerca del momento donde la fe de Juan el Bautista también estuvo débil. Cuando la fe de Juan el Bautista también falló. Y usted dirá, ¿cómo así que Juan el Bautista, que vino a preparar el camino de aquel que vendría después, tuvo una crisis de fe? Pues sí. Recuerde que Juan el Bautista estuvo en la cárcel, y estando en la cárcel, por las noticias o lo que él había escuchado de Jesús, dígale, lo mandó a sus discípulos a decirle, a preguntarle si él verdaderamente era el Mesías o habremos de esperar algo más. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Listo? Más adelante, para seguir hablando de la fe. Vamos entonces en el día de hoy a seguir con esta serie de fe. Hoy estamos nuevamente, hoy finalizaremos cuando la fe está agotada. Y vamos a continuar hablando del profeta Elías. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de predicación y exposición de su palabra. Mi buen Dios, gracias te damos por este nuevo día que tú nos das, por esta oportunidad de reunirnos todos como hermanos en la fe, a recibir de tu palabra, Señor. Queremos pedirte que hoy tu bendita palabra alumbre, que tu bendita palabra entre a nuestras vidas, que tu bendita palabra e inerrante palabra sea una verdad completa y absoluta para nosotros, la feligresía, Señor. Que tu palabra entonces nos ilumine y nos lleve allí a donde tú quieres que nosotros vayamos. Usa mi vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios, use mi vida, y pueda también el Espíritu de Dios preparar esos corazones que han de recibir tu palabra, mi buen Dios. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a continuar, como dije al inicio, cuando la fe está agotada. Y hoy vamos a ver la parte 3. Más de lo que tus ojos pueden ver es lo que hoy vamos a estar hablando. Muy bien, Sandrita. Sandrita está on fire con las diapositivas. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. Más de lo que tus ojos pueden ver. Y esto va a estar entonces centrado en los versículos del 9 al 18 de Primera de Reyes 19. Así que entonces, querida iglesia, hemos venido caminando juntos estas últimas semanas a través de unos de los pasajes más honestos y más pastorales de todo el Antiguo Testamento. Para aquellos que no recuerdan la vida de Elías, quiero recordarles rápidamente quién era él. Él era un profeta que tenía Israel, y era ese profeta, ¿cierto?, tan famoso que en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo aparecieron dos personas. ¿Quiénes aparecieron? Elías y Moisés. Elías, que representaba a los profetas, y Moisés, que representaba la ley. Entonces estamos hablando de un señor profeta, ¿correcto? Entonces, Elías, hay un suceso muy destacable en el ministerio de Elías. Y uno de esos momentos destacables de la vida y el ministerio de Elías fue cuando en el Monte Carmelo
él desafió a los falsos profetas de Baal. ¿Sí? Recuérdese que se reunieron allí, él mandó a llamar al rey Acab y le dijo, hoy se va a probar verdaderamente quién es el Dios de Israel. Y citaron a 450 falsos profetas de Baal y levantaron un altar a Baal y Elías levantó un altar a Jehová. Entonces Elías dijo, vamos a levantar 2 altares y vamos a ver aquel Dios que haga caer fuego del cielo, ese es verdaderamente el Dios de Israel. Y nos narra a nosotros en el capítulo 18, para su referencia, si usted lo quiere leer, ¿cierto? Dice que Elías, ¿cierto? Elías les dice, empiezan ellos a orar, a pedir a Baal que haga caer fuego del cielo para consumir la ofrenda que hay sobre el altar. Y dice que ellos desde la mañana hasta la tarde estuvieron a gritos, ellos se flagelaban, sacaban sangre tratando de agradar a ese Dios Baal, ¿sí? Y dice que Baal no escuchaba, tanto que Elías se burlaba y decía, ¿acaso de pronto su Dios estará dormido? ¿Estará tomando la siesta? ¿Estará ocupado? ¿Cierto? Y dice que cuando llegó el momento de Elías, Elías tenía su altar. Y él no solamente oró por fuego que cayera del cielo, él, su altar, le echó agua, no una, sino 2 veces, ¿cierto? Y él hizo una oración sencilla. Jehová, haz caer fuego del cielo. Y dice que cayó fuego del cielo y se consumió todo el altar y hasta el polvo que había ahí. Entonces, luego de esto, ¿cierto? Los 450 falsos profetas fueron muertos, ¿cierto? Y luego Elías, que si usted lee más atrás en Primera de Reyes, recuerda que Elías hizo una oración para que no lloviera sobre Israel. Luego ahí mismo en el versículo 18, a partir del versículo 41, Elías ora para que nuevamente llueva después de 3 años en Israel. Entonces imagínese lo poderoso, ¿cierto?, de este hombre y lo que estaba haciendo en Israel. Entonces Acab, dijimos también que Acab tenía una esposa que se llamaba ¿cómo? Jezabel. Era una joya de mujer, ¿sí? Y que cuando ella era seguidora, ¿cierto?, profesante de Baal. Y que cuando ella se enteró de esto, ella prometió, ya estoy en el capítulo 19, prometió que Elías no iba a durar más de un día, que le iba a acontecer lo que mismo le había acontecido a los 400 sacerdotes falsos de Baal. Y dice que Elías, al escuchar esto, versículo 3, ¿cierto? Dice, al ver la situación, sintió miedo, corrió, ¿cierto?, por más de 100 kilómetros, dijimos nosotros, y luego de ahí caminó 40 días hacia adentro de un desierto y se metió en una cueva y él estaba atemorizado por la amenaza de esta mujer. Y uno dice, ¿pero qué pasó, Elías? Tú acabaste con 450 profetas falsos de Baal. Tú viste que oraste y detuviste el agua, oraste y trajo nuevamente la lluvia a Israel. ¿Acaso por qué le tienes miedo a una sola amenaza de una mujer? ¿Listo? Y entonces hemos dicho que Elías entró como una fe que está agotada. Y dijimos que estaba agotada por todo lo que había sucedido. Su cuerpo estaba desgastado por todo lo que había recorrido, todo lo que había experimentado. Dijimos, también nos cansamos. Los cristianos también se cansan. A los cristianos también se deprimen. Los cristianos también les da ansiedad. Los cristianos también se enferman. ¿Sí o no? Entonces, eso es más o menos lo que es la historia de Elías hasta ahí. ¿Correcto? Hay como para tener. Así que entonces, en esa historia, yo la conté la mayoría de la parte en la parte 1. En la parte 1 veíamos entonces a Elías en su mejor momento, pero también en su peor momento. Derrumbado bajo un enebro, nos dice a nosotros los primeros versículos del capítulo 19, nos dice a nosotros, derrumbado bajo un enebro, que era un árbol en el desierto,
pidiendo morirse con la fe agotada y su cuerpo destruido. Dice que él se sentó allá y dijo, Jehová, me quiero morir. Así que entonces vimos que el colapso puede venir aún después de una gran victoria, ¿cierto? Él viene de una victoria, pero viene también el colapso. Al igual que la depresión, hablamos de la depresión y la ansiedad, son condiciones humanas reales que no son señal de falta de fe y que cuando la fe está agotada, olvida lo que Dios ya hizo, y eso es lo que le estaba pasando al profeta Elías. En la parte 2 vimos cómo Dios respondió al siervo que estaba agotado, aquel que estaba sentado en el enebro y que decía, Jehová, me quiero morir. Y cómo el Señor le contesta a él. Ahí está, vamos a la parte 2. Nos habla a nosotros acerca de que Dios no le dio un sermón. Dios le dio lo que él necesitaba en ese momento. Entonces, Dios respondió a su siervo que estaba agotado. Y no le respondió con un sermón, no con una reprensión, no con una encararlo y decirle ¿qué te pasa? ¿Sí? Llegó a él con lo que él necesitaba, con pan caliente y agua para que bebiera. Vimos entonces que la gracia de Dios llega antes de que pueda pedirla, porque él no estaba pidiendo la gracia de Dios. Él estaba allí deprimido pidiendo morirse. Y ante esa solicitud, Dios envía un ángel que lo despierta y le dice, come y bebe. Le dice 2 veces y le da la razón por qué tiene que comer y beber. Porque largo camino te espera. Entonces, terminábamos, ¿cierto?, con Elías caminando. Después de comer este pan y beber de esta agua, 40 días en las fuerzas de esa comida, camina por 40 días hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El monte de Dios. Y ahí quedamos, ¿sí o no? En el monte de Dios. Entonces, hoy vamos a centrarnos en qué sucedió cuando Elías llegó. ¿Qué aconteció cuando Elías llegó a este lugar donde el Señor lo quería llevar? Y vamos a hablar entonces de Horeb. Porque en Horeb, lo que va a suceder allí, Dios no solamente restaura a Elías, Dios le corrige la vista a Elías. Le muestra que lo que Elías creía que era realidad, no era toda su realidad. Lo que él vio en el versículo 3, váyase al versículo 3, por favor. Versículo 3 dice que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Lo que vamos a ver en el día de hoy es que Dios corrige eso que él vio en el versículo 3, le muestra a Elías que lo que él estaba viendo no era la verdadera realidad de lo que estaba aconteciendo. Porque familia, la depresión y el agotamiento tiene esa capacidad. Nos hace ver solo parte de lo que Dios está haciendo. Nos hace pensar que la situación es peor de lo que verdaderamente es. Que estamos tan más solos de lo que verdaderamente nosotros estamos. O nos hace creer que Dios está menos presente de lo que verdaderamente está. Eso muchas veces hace nuestra realidad, nuestros problemas, nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestros conflictos, nos llevan a nosotros a olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho, de lo que está haciendo y de que Él está ahí con nosotros. Por eso entonces yo los invito a que leamos los versículos del 9 al 18. Vamos a leerlos. Vamos a leer el 8 que fue el que finalizamos, ¿cierto? Allá donde dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí quedamos la vez pasada. Y hoy dice así la palabra de Dios. Y allí
Llegando pues a este monte, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que él estaba viendo. Y él le dijo, versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jesús, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Vamos entonces ahora sí, teniendo en cuenta lo que hemos leído, ¿cierto? Teniendo presente estos versículos, hoy vamos a ver 3 verdades en este texto, Sandrita. La primera verdad que vamos a estar hablando nosotros, ¿cierto? Es la pregunta de Dios. Vamos, eso, ahí está. Vamos a ver 3 verdades. La primera es, la pregunta de Dios no busca información, busca restauración. La segunda verdad o punto que vamos a estar hablando es que Dios no siempre habla donde esperamos que hable. Y la tercera es que lo que tú llamas soledad, Dios llama 7,000. Así que comencemos con la primera verdad del día de hoy. La pregunta de Dios no busca información, busca restauración. Vamos a mirar entonces en el versículo 9, aquí en el capítulo 19, en el versículo 9, al final, hay una pregunta, y esa pregunta se le hace Dios ¿a quién? A Elías. ¿Y qué pregunta le hace? Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Profundicemos en esta pregunta y en este texto. Elías, ya hemos visto desde el versículo 8 que él ha llegado a Oreb, el monte de Dios, dice ahí, en el versículo 8. Y allí en aquel monte entra en una cueva. Familia, recordemos nuevamente qué es Oreb, si no lo recuerda. Oreb no es un lugar cualquiera en la Biblia. Es el mismo monte que la Escritura también llama como el monte Sinaí. Es el lugar donde Moisés se encontró con la zarza ardiente, de donde Dios llamó a Moisés. Es el lugar donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Es el lugar donde Dios le mostró su gloria a Moisés por la hendidura de una roca. Todo esto pasó allí, en ese monte. Por eso lo llaman como el monte de ¿qué? De Dios. Entonces, no podemos nosotros olvidar lo importante que es este lugar y a dónde
Dios ha llevado a Elías para tener un encuentro con él. Así que Elías llega exactamente ahí, al mismo monte, al mismo lugar que está cargado de historia. Allí donde Moisés vio pasar la gloria de Dios, allí mismo está Elías, también donde va a ver que Dios le va a hablar a través de un silbo suave y apacible. Y aquí entonces Elías en una cueva, Dios lo encuentra y Dios le pregunta. Y aquí es donde Dios le habla, no con un rayo, no con un fuego, por lo que hemos leído, sino que lo primero que Dios le dice a él es, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora bien, aquí hay algo bien importante en esta pregunta, que nosotros no podemos perder de vista. ¿Dios sabe o no sabe qué está haciendo Elías ahí? Obvio que sabe. Le mandó un ángel para alimentarlo. Le dijo, come porque el largo camino te espera. Y dice que con la fuerza de esa comida llegó hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, Dios ya sabe la respuesta. Él sabe exactamente dónde está Elías, cómo llegó ahí y por qué está escondido en esa cueva. Dios sabe todo porque Él es omnisciente. Iglesia, Dios no pregunta porque necesita información. Esa pregunta que Dios le hace a Elías no es porque Dios está requiriendo información. Más bien, la pregunta es una invitación de Dios para que Elías hable, para que Elías abra su boca y abra su corazón. Es lo mismo, si vemos aquí hay un paralelismo con lo que pasó en el Edén, con Adán en el jardín. Adán y Eva pecaron y dice que Dios se paseaba por el jardín. ¿Y qué dice el versículo 3? Versículo 9 del capítulo 3 de Génesis. Que Dios caminando pregunta, Adán, ¿dónde estás? O sea, mire que hay un paralelismo, hay una pregunta, la misma pregunta que le está haciendo a Elías, pero allí en Génesis no es porque Dios no supiera dónde estaba metido, sino porque quería que Adán lo dijera, que Adán hablara, y eso fue lo que llevó a que empezara la conversación. ¿Qué dice? ¿Dónde estás, Adán? Dice, Señor, escuchamos tu voz y nos escondimos. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo al vernos desnudos. ¿Y usted por qué sabe que está desnudo? ¿Cierto? Entonces Dios está haciendo una pregunta, ¿cierto? Retórica, no para sacar información, sino porque quiere hablar. Y notemos que Elías, a esta pregunta que está haciendo aquí, Elías responde con lo que hay en su corazón. ¿Y cómo responde? Con una queja completa, que es la realidad que él está viviendo. Versículo 10. En el versículo 10, usted va a ver qué es lo que él va a contestar. En el versículo 10 dice que él respondió y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que él respondió. Esa es la respuesta de un hombre con la vista distorsionada por el agotamiento que él tiene y por la realidad que él está viviendo. No puede ver más allá de sus narices. Todo lo que ve es lo que él perdió, todo lo que ve es lo que falló, todo lo que ve es lo que le amenaza. No ve nada de lo que Dios está haciendo en su vida y alrededor. Y lo que vemos es que Dios, al él quejarse con Dios, Dios no le interrumpe. No le dice, Elías, eso no es verdad lo que usted está diciendo. No sea desagradecido, Elías. Lo deja terminar, lo escucha por completo en su queja. ¿Qué aprendemos nosotros de esta conversación entre Dios y Elías? Que Dios no huye de nuestras quejas.
Muchas veces uno habla pastoralmente con las personas, es que me da una pena llegar delante de Dios a contarle todos los problemas de uno. Dios está interesado en escucharte. Dios no huye de nuestras quejas, más bien las recibe. Él está esperando que lleguemos y las expongamos delante de Él. Y no crea que usted lo va a sorprender con lo que usted le va a decir. ¿No estamos nosotros predicando entonces un Dios que espera que te recuperes antes de hablar contigo? No, señores, estamos predicando el Dios que viene a la cueva, que entra a tu habitación, allí donde estás escondido, allí donde te estás lamiendo las heridas y cuya primera palabra no es reprensión, sino una pregunta. Y el Señor nos pregunta hoy a cada uno de nosotros, ¿qué estás haciendo aquí? Esto nos recuerda a nosotros el Salmo 62 de David. Este salmo nos habla a nosotros acerca de Dios, el único refugio. El Salmo 62, versículo 8, nos habla a nosotros de lo que dice David, que Dios es nuestro refugio. Y dice Salmo 62, 8. Y ahí es Dios el único refugio. Entonces, el versículo 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8, esperaré en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, esto nos recuerda a nosotros este Salmo 62 de David, el cual nos dice, derramad vuestros corazones delante de Él. No un corazón ordenado. Porque si hay una característica cuando nosotros estamos en problemas, es que nosotros como que pensamos de todo y no tenemos la solución, y la solución puede estar al frente y no la podemos ver. Entonces, no nos habla el Salmo 62 de un corazón que ya tiene todo resuelto. La palabra de Dios nos invita a derramarlo así como está. Lo que implica con todo lo que usted tiene adentro es derrámelo delante del Señor. Y eso es lo que Elías está haciendo. Y lo que Dios está haciendo entonces es escuchando esa queja, recibiendo esa queja. Familia, así que aquí la invitación es a que si hay algo que llevas escondido en tu corazón, si hay algo que te perturba y te tiene metido en una cueva, que no has podido decírtelo a Dios, porque usted dice es que qué pereza cansar a Dios con esto, pues la invitación es a que usted hable, que usted se lo diga, que usted derrame su corazón delante de Él, pues Él está ahí contigo, dispuesto a escucharlo. Una queja que sientas que es demasiado grande o demasiado oscura para llevarla delante de Él, usted no va a sorprender a Dios con lo que usted está viviendo. Una pregunta que tienes que no deberías de pronto hacerla delante de Dios porque de pronto demuestra que te hace falta de fe, usted no va a sorprender a Dios. Dios le hizo una pregunta a Elías y Elías le respondió con todo lo que tenía dentro. Elías derramó su corazón, incluyendo ese corazón que estaba distorsionado y equivocado. Dios te está preguntando, ¿qué haces aquí? Habla con Él. Háblale. Dios lo escuchó y luego le habló. Dios quiere escuchar tus dichos de lo que hay en tu corazón. Eso es lo que hace el Dios que conocemos. Nos escucha y luego nos habla. Amén. Ahora vámonos al segundo punto. El segundo punto habla de que Dios no siempre habla donde esperamos que hable, ¿cierto? Dios no siempre habla donde esperamos que Él habla. Cuando nosotros hablamos ahí, el versículo 12, Reyes 19, 12, ¿sí? Nos dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Después de que Elías termina de hablar, de quejarse, Dios le da una instrucción, ¿cierto? Que saliera, ¿sí? Y entonces, cuando le dice
que salga, sucede algo extraordinario. ¿Qué es lo primero que dice la palabra de Dios que empieza a suceder? En el versículo 11 le dice, sal y ponte delante en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía. Entonces, lo primero es que cuando el Señor le dice que salga, lo primero que viene es un viento tan poderoso que destrozaba montañas y quebraba la roca, nos dice a nosotros el versículo. Pero también, ¿qué nos dice el versículo a nosotros? Pero el texto nos dice, el Señor no estaba ahí. Dice que luego un terremoto. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que el Señor no estaba en el terremoto. Y luego del terremoto, ¿cierto? Dice que hubo fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego nos dice a nosotros que vino ¿qué? Un silencio. Y en ese silencio, lo que en hebreo se describe, esa palabra que había ahí en ese silbo suave y apacible, en hebreo, voy a leer lo que dice, pero no sé si lo pronuncio bien, porque mi hebreo está un poco mal, ¿cierto? Quol da mamá daka. Son 3 palabras que el Señor le habla a él en hebreo. Y esas 3 palabras, cada una significa algo. Ese quol significa voz. Ese damamá significa silencio, quietud, de una raíz que significa estar quieto. Y daka significa delgado, sonido y fino. Cuando se juntan entonces estas 3 palabras, esto traduce en un cuadro de un susurro tan sutil que tiene que dice que hay un silencio, hay que hacer silencio para poderlo escuchar. Y dice que cuando Elías escucha ese silbo suave y apacible, Elías cubrió su rostro con el manto y salió de la cueva. ¿Correcto? Iglesia, notemos el contraste de lo que nos está diciendo a nosotros este versículo. Viento que destroza montañas, y Elías no se movió con eso. Terremoto, y Elías no se movió de eso. Fuego, y Elías no se movió de eso. Pero vino un susurro apenas audible, y Elías se cubre el rostro, sale y se para en la entrada de lo que él ya el Señor le había dicho que hiciera. Así que el susurro hizo lo que el espectáculo no pudo hacer. El susurro, ese silbo suave y apacible hizo lo que el espectáculo no pudo hacer. Pregúntese usted más bien en este momento, ¿por qué Dios no estaba en el viento? ¿Por qué Dios no estaba en el terremoto? ¿Por qué Dios no estaba en el fuego? ¿Que podía estar? Obviamente que podía estar. Elías, ¿sabe por qué no estaba? Porque Elías venía una experiencia de poder espectacular en el Carmelo. Fuego del cielo, él ya vio, ¿cierto? Y eso que él ya había vivido, no lo había sostenido a él. Porque tan solo un mensaje de Jezabel lo derrumbó, lo que vimos en el versículo 3. Así que Dios le estaba mostrando que su presencia no depende de espectáculos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La presencia de Dios no depende de espectáculos. ¿Qué aprendemos entonces? Dios no siempre habla donde lo esperamos, que es lo que dice este punto. Muchas veces nosotros queremos escuchar, querida iglesia, buscamos en lo espectacular. Por estar buscando eso espectacular para poder escuchar la voz de Dios, podemos perdernos lo que Él está diciendo en el silencio, lo que Él está diciendo en la intimidad. A veces Dios habla en una lectura de la Escritura que llega en el momento exacto. A veces Dios habla en una conversación lo más de sencilla con un hermano de la iglesia. A veces el Señor habla en un periodo de quietud, en un periodo de oración donde nada parece estar pasando, y de repente
algo se asienta en nuestro corazón, algo que antes no estaba, y sucede ahí, en un momento de quietud. La pregunta entonces que el texto hace y nos llama a que meditemos en ella es, a veces estamos tan ocupados buscando el fuego que no podemos escuchar el susurro. Y lo digo porque de verdad, iglesia, muchas veces nosotros somos sensoriales y nosotros queremos lo espectacular, lo estruendoso, porque creemos que solamente hay Dios, está Dios. Muchas veces llegan a la iglesia y no ven el estruendo, no ven el que se cae, no ven el decir desde aquí, hablar las lenguas y toda la cosa, y dicen, no, en la iglesia falta poder. Y ahí es donde Dios está hablando. Pero por estar pendiente del estruendo y del espectáculo, no escuchamos lo que Dios está hablando. Muchos de nosotros hemos aprendido a buscar a Dios solamente en los momentos grandes, porque es el deseo muchas veces de nuestro corazón, nuestra naturaleza, ¿sí? Y muchas veces, pues sí, los hemos escuchado en momentos grandes, en un retiro, en una predicación que nos sacude, en medio de una respuesta instantánea, en medio de una peregrinación, en medio de un tiempo especial de oración. Y ojo, esos momentos son reales y son buenos. Pero Elías ya había tenido el fuego del Carmelo. Y el fuego no lo sostuvo. Y Dios sabía eso. Y lo que lo restauró no fue el fuego, no fue el terremoto, ¿cierto? Lo que lo restauró, ¿cierto, familia? Fue un silencio y un silbo suave y apacible. Por eso la invitación es a que tengamos tiempos de quietud y que no encasillemos nosotros en cómo Dios nos tiene que hablar a nosotros. Es que yo voy a ir a tal lado porque ahí el Señor me va a hablar. Es que yo voy a escuchar a este pastor porque este pastor cuando habla, Dios me habla. Tengamos tiempos de quietud. Tiempos donde no haya agenda, donde no haya ruidos, donde no haya pantallas. Solo tú y la palabra de Dios. Porque ahí muchas veces es donde Dios verdaderamente va a hablar a nuestros corazones. Sigamos. Tercer punto. Lo que tú llamas soledad, Dios llama 7,000. Ahora, para este punto, yo quiero que leamos el versículo 18. En el versículo 18 es como lo que Dios le va a terminar a él abriendo sus ojos. En el versículo 18 dice, sin embargo, dejaré en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Quedémonos con el versículo, pero volvamos allí. Cuando él sale, cuando escucha ese silbo suave y apacible. Dios, cuando sale, él escucha ese silbo suave y apacible. ¿Qué es lo que viene ahí a continuación? Versículo 13 al final. Oiga, nos devolvimos en la conversación. Parece. Pero Dios vuelve y le pregunta a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿cómo responde? Exactamente. Y uno dice, ¿para qué desperdician 4 versículos ahí en la Biblia? Igualitos, calcados, todos dos. A ver, veamos cuál es nuestra realidad muchas veces cuando a nosotros nos hacen la pregunta, Joel, ¿qué le pasa? Él cuenta su problema, ¿sí? Se queja, esto. Otro vuelve y le pregunta, ¿qué? Lo mismo, ¿qué le pasa? Y uno que responde, lo mismo, es su realidad. Elías vuelve y responde. Entonces Elías da exactamente la misma respuesta que antes. ¿Y qué podemos resumir esa queja de Elías? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso era lo que él estaba viendo, que por tener celo por el Señor, ahora él estaba solo y lo estaban buscando para matarlo. Esa era la realidad de él. Y por eso estaba como estaba Elías.
Entonces, 2 veces el mismo lamento, 2 veces la misma queja, 2 veces el mismo yo solo he quedado. Esa es la queja, eso es lo que a él lo tiene en la situación en la que él se encuentra. Y aquí está la respuesta de Dios, querida iglesia. Y la respuesta de Dios no solamente va a atacar la segunda queja, sino a toda su condición. Versículo 15 y 16, ¿qué nos dice a nosotros? El versículo 15 nos dice a nosotros, y le dijo Jehová, 15 y 16, y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, ¿cierto?, al rey de Siria. Y luego dice que a Jesús, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que con esta segunda queja, Dios entonces le va a dar respuesta a toda su condición. Lo primero que Dios le dice, creo que eso está en la lo primero que Dios le dice es que ve y unge, le da trabajo, ¿sí? Lo pone a trabajar, ve y unge a Asael, a Jesús y a Elías. O sea, la misión continúa. Usted está solo, es la queja que usted dice, y que lo quieren matar, pues yo te digo, sal, trabaja, ve y unge a esto. ¿Y qué es lo que él empieza a decir con estas personas? Dice, y si alguien viene a matarte, Asael te va a defender. Y si le pasa a él, ¿lo va a matar quién? Jesús. Y si es así, ¿lo va a matar quién? Eliseo. ¿Sí? Entonces, la misión continúa. No se preocupe, yo tengo un plan. Es lo que Dios le está diciendo a Elías. Segundo, le dice a él, le está dando un sucesor y le está dando un amigo. Eliseo, que va a caminar con él. Y Eliseo, la historia de Eliseo también es maravillosa. Tendremos el momento para hablar de Eliseo. Y tercero, viene la corrección en el tercero. Y le dice, Elías, estás viendo mal. Versículo 3, ¿qué nos decía a nosotros del versículo 3? Viendo la realidad, ¿cierto? Él huyó. ¿Y qué es lo que él veía? Pues lo que nos acabamos de leer acá, que solo yo he quedado y me buscan para matarme. Entonces, en la corrección que Dios le va a hacer en el versículo 18, la corrección más importante, esto es lo más importante de todos estos versículos. Versículo 18, sin embargo, dice el Señor, dejaré en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Ahora, 7,000, querida iglesia, Dios le está diciendo, ¿ha quedado solo? 7,000, caballero, 7,000. Elías llevaba semanas convencido que él era el único fiel en todo Israel. Muchas veces usted cree que usted es el único que está pasando por el momento que usted está pasando. Pero hay muchos que están pasando por lo mismo. Muchas veces usted se queja delante de Dios, dice, porque usted empieza a compararse con personas. Dice, muchos están viviendo lo suyo, ¿sí? Y yo sigo obrando. Entonces aquí el Señor, Elías lleva semanas convencido de que era el único fiel en Israel. Y resulta que el Señor lo que le está diciendo aquí es, Elías, hay 7,000 personas que nunca han adorado a Baal. Elías, 7,000 que yo he preservado en silencio, sin espectáculo, sin que tú lo supieras. Eso nos va a mostrar a nosotros que el plan de Dios no solamente es contigo, Él tiene un plan y lo está ejecutando. Y nosotros somos bendecidos que Él nos llame a ser parte de ese plan. Y eso que estamos hablando de estos 7,000, Pablo los cita en Romanos 11. Vámonos a Romanos 11 porque es muy bonito ver lo que Pablo nos narra desde otra perspectiva. Y cuando Pablo va a Romanos 11, cuando usted va a Romanos 11,
Dios está hablando del remanente de Israel, lo que Él ha apartado. Entonces, Pablo cita exactamente este versículo. En el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ojo aquí. O no sabéis, dice Pablo a los romanos, y dice, o no sabéis que dice de Elías la escritura, o sea, lo que usted y yo estamos leyendo, ¿cierto? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerto y tus altares han derribado y solo yo he quedado. Mire, usted y yo estamos viendo los dos y procuran matarme, la queja. ¿Y qué dice a continuación? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, Pablo cita este versículo de Romanos cuando habla de la soberanía de Dios preservando a su pueblo. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Querida iglesia, la soberanía de Dios guardando un remanente, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo sepa, hasta que Dios lo revela en el momento exacto. Dios siempre está obrando, Dios es soberano. Usted a veces no se da cuenta, Él no tiene por qué contárselo, Él no tenía ni por qué decirle que habían 7,000 a Elías. Pero Dios en su soberanía toma la decisión, le dice, deja de quejarte, Elías, hay 7,000, tú no eres el único. El plan sigue avanzando, tú eres uno de 7,000. Es lo que el Señor le está diciendo. ¿Y qué aprendemos de aquí con esta respuesta magistral de Dios? Porque esto es una respuesta magistral de Dios. ¿Cuál era la situación de Elías? Él estaba ¿cómo? Triste, él estaba deprimido. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos, estoy solo, no hay nadie más. Y estaba ansioso hacia adelante porque los planes de Dios ya se acabó. Hasta aquí llegamos. Entonces, esto nos muestra que la depresión y el agotamiento producen una distorsión particular. Nos hacen creer que la situación es peor de lo que es, que estamos más solos de lo que estamos y que Dios está menos activo de lo que verdaderamente Él está. ¿Usted cree que si Dios no le ha dado respuesta a lo que usted está orando es porque Dios se quedó dormido? Dios está orando, Dios se está moviendo, Dios te está viendo y Él va a traer la respuesta que tú necesitas para tu vida, para salir de esa cueva. Porque no es para que te quedes ahí, es para que salgas como lo está haciendo con Elías. Elías pensaba que él era el único, que todo estaba perdido y que la causa de Dios había fracasado. Ese era el problema de Elías. Y Dios le dice a Elías, Elías, hay 7,000 que no has visto con tus ojos. He estado obrando, mi querido Elías, en lugares donde tú no estabas mirando. Y eso es lo que hoy Dios nos dice a nuestros corazones. Mi plan no depende de que tú lo veas para que funcione. Depende de que yo lo ordene, lo que dice el Señor. Familia, eso es la soberanía de Dios. Y es exactamente lo que un siervo agotado necesita escuchar. ¿Qué necesita escuchar? Que Dios tiene el control. De que Dios no está improvisando en nuestras vidas. Mi obra continúa y tú no eres el único actor en ella. Por eso levántate y ve lo que el Señor le dice a Elías. O sea, el plan sigue, Elías. ¿Cómo que el plan de Dios ha perecido? No, levántate, Elías. Sigue la instrucción de Dios porque Él es soberano. Y Él hace que sus planes avancen conforme a su soberanía. Querida iglesia, ¿hay alguna área en tu vida donde sientes que la situación
es desesperada. Donde estás convencido de que nada está cambiando y que nada está respondiendo, que los esfuerzos tuyos no dan fruto. Pues yo quiero decirle que la respuesta de Dios a Elías también nos tiene que dar aliento a nosotros. Lo que tú puedes ver, hombre o mujer que estás aquí escuchando, lo que Dios nos habla, lo que tú puedes ver nunca es todo lo que Dios está haciendo y está obrando. Hay 7,000 en lugares que nosotros no vemos. Hay obra que Dios está haciendo en corazones que tú no conoces. Tú no sabes cómo obras Dios. Hay un plan que sigue adelante aunque tú estés metido en una cueva. Dios sigue obrando y ojo, esto no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Dios le da trabajo a Elías, no le dice que se quede para siempre en esa cueva, pero sí le libera del peso que hay en su corazón de creer que está solo y que los planes de Dios solamente dependen de él. La obra de Dios no depende de nosotros. Dios es el que está obrando. La soberanía, con esto finalizo, la soberanía de Dios no es una doctrina abstracta. Debe ser la roca sobre la cual nosotros tenemos que descansar. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Él tiene el control y sigue obrando, querida iglesia. Amén. Vamos a colocarnos en pie.